sale el sol, pues hay mucha humedad, después mucha calor, y esto está trayendo consigo muchos resfriados. Yo en lo particular amanecí hoy bien resfriado, y bueno, si alguien conoce algún remedio de la abuelita, como se dice, con mucho gusto se lo aceptamos, ya que, por supuesto, ya hemos probado de todo con respecto a inyecciones, pastillas, etcétera, y nunca está de más, ¿no? Saber qué es lo que las abuelitas recomendaban anteriormente cuando no existían las inyecciones, cuando no existía todo este tema de las medicinas modernas. A mí en lo particular no me gusta tomar muchas pastillas, no me gusta tomar eh, hacer, o sea, ir mucho al médico. Eso es un problema que tenemos de hace mucho tiempo, pero sin embargo es necesario, ¿no? Cuando uno se siente así. Pero bueno, vamos, como todos ustedes saben, estamos transmitiendo como todos los miércoles en KW Continente para todos los que nos escuchan a nivel nacional, como también estamos en Instagram, como también estamos en YouTube. Vamos a comenzar a transmitir en Instagram dentro de un momento para los que nos están escuchando se puedan unir a nuestra transmisión. Medio Ambiente y Progreso es nuestro canal de Instagram, como también lo tenemos en TikTok y también lo tenemos en YouTube. En YouTube pueden ver la transmisión en vivo simultáneamente para los que quieran ver el video. Vamos a tener, espero que se conecte, una invitada del día de hoy que nos va a hablar acerca de temas de actualidad, pero sin embargo, bueno, queremos hablar acerca de algunas cosas que han sucedido esta semana, ¿no? Porque por lo menos el tema de que ya salimos de las listas grises de la Unión Europea, eso es algo muy bueno para Panamá, por el hecho de que ya no estamos siendo eh, por decirlo así, cuestionado por nuestra forma de manejar nuestras inversiones, nuestro país, el tema bancario, la transparencia, la seguridad. Eso es bueno porque muchos países, digo, mejor dicho, muchas empresas y muchos empresarios también no veían a Panamá porque estábamos dentro de una lista gris, entre comillas, que no es bien vista, y eso hace que también las personas que quieran invertir en un país revisen todos estos documentos, revisen todas estas listas, y si hay un país del cual sus bancos o su gobierno le aconseja eh, no invertir porque no es seguro, no lo van a hacer. Entonces Panamá estaba dentro de esa lista para la Unión Europea. Por eso tal vez veíamos muy pocas inversiones europeas en su momento. Y por otro lado también no veíamos bancos o muchos bancos europeos aquí. Tenemos bancos, por supuesto, europeos que tienen que ver con España, Alemania y algunos otros países europeos, pero sin embargo no veíamos bancos suizos, bancos franceses, bancos de Portugal, de otros que pertenecen a la Unión Europea que también pueden darnos eh, un mejor beneficio para todos los panameños que decidamos tener nuestra plata en ese tipo de banco. Por otro lado, también es muy dado de que las personas les guste manejar, los inversionistas y también los empresarios les gusta seguir trabajando con sus bancos locales. Y eso hace que también si tienen inversiones o ya tienen el dinero en un banco de la Unión Europea, es más fácil para ellos trasladar el dinero de un lado a otro o hacer todas las transacciones comerciales con su propio banco. Ahí, aunque no lo crean, independientemente del tamaño que sea la empresa, a los empresarios les gusta trabajar con el banco que siempre los ha tratado bien. Incluso les gusta quedarse con su primer banco. Esto es tal vez un poco romántico, por decirlo así, desde el punto de vista empresarial, pero son características que uno tiene que tomar en cuenta cuando uno va a hacer inversiones. Mi banco está allá, cuáles son los aliados de mi banco, qué banco me da mejores intereses o cuáles bancos me pueden ayudar a mí a hacer las transacciones con mayor facilidad.
Esos son temas que parecen que no son de importancia, pero sí importan mucho para lo que es el tema de los bancos o las inversiones cuando se quiere invertir en un país o no se quiere invertir en un país. Así que, como le estaba diciendo, estamos en nuestro programa Medio Ambiente y Progreso, una mirada 360 al desarrollo sostenible con este su servidor Roderick Gutiérrez. Estamos transmitiendo en YouTube, estamos transmitiendo en Instagram también simultáneamente para que podamos comunicarnos. Comencé hablando del resfriado porque esta mañana en Panamá, y sé que ha pasado en otros lados del país, sale el sol, llueve, vuelve a salir el sol y entonces esa humedad o esos cambios de temperatura nos está afectando bastante. Así que el que tenga una receta de la abuelita puede dejárnosla en Instagram, que con mucho gusto la vamos a compartir con los demás, porque he escuchado de muchas personas que están resfriadas y a mí me está pasando en este momento. Entonces, bueno, ya habíamos hablado acerca del tema de que salimos de la lista gris de la Unión Europea, que eso es algo muy bueno, pero también hay otras cosas que también tenemos que seguir hablando, que es el tema de la economía. Tenemos, y entonces muchos dirán, y tengo siempre que explicarlo porque hay gente nueva que nos está escuchando, y es muy importante, porque si el programa se llama Medio Ambiente y Progreso, hablas mucho de la economía y hablas mucho del empleo, porque nosotros tenemos que entender que el medio ambiente y el progreso no pueden ir separados. El medio ambiente y el progreso tienen que ir de la mano. Y tienen que ir de la mano porque nosotros no podemos realmente pensar que tenemos que decirle no a todo lo que signifique desarrollo para el país por conservar el medio ambiente. El medio ambiente es muy importante, pero el medio ambiente realmente es una palabra que involucra tanto la parte natural, que a todos nos gusta los bosques, las aves, los animales, los peces, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, eso es algo que nosotros, porque somos parte de esa naturaleza, nosotros estamos muy abocados a ese sentimiento y está totalmente bien. Pero sin embargo, vuelvo y repito, medio ambiente son dos palabras que significan la parte natural, que ya expliqué, la parte social. Es muy importante que realmente todos los proyectos y todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida esté muy ligado a la parte social, cómo nos involucramos o cómo nos compenetramos con la sociedad. Y la sociedad independientemente de dónde estamos, porque no es lo mismo hacer un proyecto en la ciudad capital de Panamá, hacerlo en la comarca Nueva Buglé, hacerlo en la provincia de Los Santos o hacerlo en Costa Rica, Argentina o algún otro lugar. Entonces, tenemos que estar muy ligados a que el medio ambiente, que son dos palabras, está, ya dije, la parte natural, que a todos nos gusta, la parte social, que es muy importante que nosotros trabajemos con con las sociedades, independientemente de donde sea el proyecto, y la parte económica. A muchos ambientalistas no les gusta hablar de esto, a pesar que sí les gusta el dinero, no les gusta hablar de que la parte económica es muy importante para el desarrollo de cualquier país. Y también para el tema de medio ambiente es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque ya hay estudios, incluso yo escribí un artículo que lo voy a publicar nuevamente, sobre el tema de por qué es importante el desarrollo económico de un país para el medio ambiente. Porque cuando a un país le va mal económicamente, comienza a recortar en varias líneas. Y entre esas líneas que comienza a recortar, por supuesto, está el tema del medio ambiente. Porque es muy fácil, si lo queremos ver desde este punto de vista, tengo que invertir en la protección de un área protegida, valga la redundancia, o hacer un hospital. Tengo que invertir en el tema de conservación de los peces o invertir en un centro de salud. Siempre el medio ambiente es el primero o son uno de los primeros rubros, las primeras líneas que recortan cuando a un país le va mal económicamente. Entonces es muy importante que al país le vaya bien económicamente para poder que al medio ambiente de ese país también le vaya bien. Nosotros podemos siempre como ejemplo y lo que queremos traer porque son mucho más pequeños y han tenido mucho más desarrollo que Panamá, a pesar de dónde están. Por lo menos el tema de Noruega, que lo podemos hablar, y como el tema de Singapur.
han tenido mucho desarrollo y han podido conservar su medio ambiente de forma que han podido complementar las dos cosas. Singapur, el 35%, o mejor dicho, el 65% de su área es área protegida. ¿Pero por qué? Porque el 35% está bien organizado y el 65% tiene todo el desarrollo que se necesita para el país. Esta es una ciudad-país, por supuesto. Pero sin embargo, nosotros en Panamá podemos hacer lo mismo. Nosotros en Panamá nosotros podemos tener áreas protegidas, podemos tener también desarrollo desde el punto de vista ambiental, teniendo puertos, teniendo minas, teniendo el canal de Panamá, teniendo ciudades, teniendo oleoducto, teniendo gasoducto, teniendo tren. Todo eso lo podemos hacer de una forma u otra para que nosotros podamos realmente desarrollarnos sin necesidad de estar coartando una cosa o la otra. Porque muchas veces nos dicen a nosotros, pero bueno, pero es que ustedes tienen que ser carbono negativo para poder que seamos bien vistos a nivel internacional. Sí, pero nosotros podemos lograrlo también industrializándonos. ¿Por qué no? Que somos un país muy pequeño para industrializarnos. Singapur es más pequeño que nosotros y está súper industrializado. Que somos un país pequeño, muy pequeño para tener minas. Bueno, tenemos a República Dominicana que tiene 5 minas, estas 5 por abrir, y sin embargo nosotros tenemos que buscar la forma de que podamos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Nosotros no podemos estar siempre limitándonos porque nos dicen que somos muy pequeños, porque nos dicen que somos muy poca población, porque nos dicen todo ese tipo de mentiras o miedos que realmente nos impiden como país seguir desarrollándonos. Nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad ya de pequeños, esa mentalidad de pobre, esa mentalidad de no la puedo, porque nosotros tenemos mucho potencial. Vuelvo y repito, puse solamente 2 ejemplos, puedo poner muchos ejemplos más. Pero sin embargo, tenemos países como Noruega, que sepa Dios dónde está metido eso y está muy lejos, tiene un clima extremo y sin embargo está súper industrializado. Podemos hablar también nosotros de Singapur, que es una ciudad-país mucho más pequeña, que le tardó 50 años en desarrollarse, sí le tardó 50 años, pero sin embargo tuvieron que comenzar. Y al comenzar tenían que, por supuesto, entonces ver la forma de que nosotros pudiéramos, bueno, que ellos vieron la forma de poder industrializarse, tener puertos, tener trenes, tener un sistema vial eficiente. A mí me tocó ir hace un año a Singapur y todo está por debajo de la tierra. Uno no ve tranques arriba de la ciudad porque todo lo hicieron de forma subterránea. Otra cosa también, el 80% del agua que se utiliza es agua de lluvia. Ellos tienen un sistema de cosecha de lluvia muy eficiente que usa que todo el agua de riego para las áreas verdes, etcétera, etcétera, la utilizan del agua de lluvia. También tienen un sistema muy eficiente de desalinización del agua, que también lo que ya le corresponde o no tienen o no o la capacidad o el volumen del agua cosechada de lluvia no les alcanza, entonces la utilizan del agua de mar y de esa forma complementan una cosa con otra. Nosotros lo podemos hacer, nosotros tenemos una posición geográfica que nadie tiene en el mundo. Nosotros estamos en el centro, específicamente en el centro del planeta. Nosotros tenemos un canal ya construido hace más de 100 años. No tenemos que construir, no tenemos que pensar de cómo vamos a ver el tema marítimo. Tenemos 2 océanos donde los tenemos sumamente cerca. O sea, México tiene 2 océanos, pero solamente de DF a la playa más cercana son 8 horas. Así que imagínense, nosotros aquí de Panamá a la playa más cercana estamos a 1 hora, estamos a 20 minutos, 25 minutos. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos muy cercanos de la costa. Nosotros tenemos también un hub en el tema de transporte aéreo, porque nosotros todos los vuelos prácticamente de Latinoamérica convergen aquí en Panamá, en el aeropuerto de Tucumán. ¿Necesitamos más aeropuertos? Sí, necesitamos más aeropuertos. Para eso se necesita inversión. Pero nosotros también tenemos otra cosa muy importante. Nosotros estamos exactamente a 6 horas de Canadá, que es el punto más lejos al norte, a 6 horas a Chile o Argentina, que es en el punto sur. Exactamente estamos en el centro de América. Entonces, con todo esto que le estoy diciendo, ¿ustedes creen que nosotros como Panamá
estamos realmente, necesitamos estar como estamos. ¿Ustedes creen que realmente Panamá merece estar como está? ¿O ustedes creen que Panamá merece realmente un mejor futuro? Por eso que cuando hablamos de medio ambiente, que son dos palabras, nosotros tenemos que unir la parte natural, que a todos nos gusta ver un pajarito bonito, todos nos gusta ver el bosque, todos nos gusta ver las iguanas, los cocodrilos, los delfines, a todos nos gusta eso y está bien, pero sin embargo tenemos que complementarlo con la parte social porque no podemos estar retrocediendo por una parte y también tenemos que ver la parte económica. Bueno, esta era la introducción del día de hoy. Ya saben, pues estamos transmitiendo en Instagram directamente, como también estamos transmitiendo en KW Continente. Los que nos están escuchando, síganos en Instagram. Y los que están también, que quieren ver el video completo, lo vamos a dar en YouTube. Bueno, hoy tenemos a una invitada, Ángela. Buen día, buen día, buenas tardes, buenas noches, pero tenemos a Ángela el día de hoy con nosotros, que la vamos ya a darle el pase también en Instagram, para que los que están en Instagram puedan verla también. Hoy Ángela nos va a hablar de su empresa, Ángela nos va a hablar de su experiencia y también nos va a hablar de un tema que a nosotros nos apasiona mucho porque tenemos que buscar una solución realmente para todo el problema económico. Hace un momento me entrevistaron de una emisora y datos que nosotros vamos recopilando todos los días y que son realmente datos reales, datos oficiales, que no lo estamos inventando. Nosotros dijimos que reactivando la mina de Donoso, nosotros en 6 meses, cuando digo nosotros, Panamá, en 6 meses podemos generar 20.000 empleos y en un año 40.000 empleos. Imagínense la cantidad de empleos que se generarían directos, indirectos e inducidos, que después vamos a hablar acerca de que son salarios inducidos. Hola Ángela, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa de Medio Ambiente y Progreso. Hola, buenos días, buenas tardes ya. Ante todo, pues dándoles las gracias por esta oportunidad, dándoles las gracias a Dios, porque hoy tenemos un día más, pues esa ya es ganancia, y pues dándole las gracias a ustedes por darnos este espacio para que nosotros, pues proveedores, parte de esta economía de nuestro país, podamos tener también una voz y hablar un poco sobre eh, todo, primero, el impacto que hemos tenido y que bueno, es importante que la ciudadanía lo sepa. Y por otro lado, pues aquellas cosas que nosotros hacíamos y que creemos que si se reactiva, podemos seguir colaborando, seguir aportando para la economía y seguir aportando para que nuestro país salga de esta situación difícil en la que estamos, Rodri, porque de verdad que estamos en una situación pues económica y creo que más que las estadísticas lo puede decir lo que vemos en carne y hueso. Pudimos ver esta feria de empleo que hubo el fin de semana que hizo pues el alcalde de la capital y pudimos ver la cantidad, y eso que en una entrevista que él dijo, explicó que solo podían ir a la entrevista las personas que se habían registrado previamente. O sea, que si se hubiese Claro. hecho un ejercicio de puertas abiertas, yo creo que hubiéramos triplicado la cantidad de desempleo, de personas desempleadas que estaban en esa feria. Y yo creo que más que lo que digan las estadísticas o las encuestas científicas, ahí están las encuestas, como decía un político, una política hace muchos años, de carne y hueso, o De sea, carne y hueso. de carne y hueso que te dicen el grado de desempleo. Yo he tenido que incursionar en muchas cosas. Mi empresa Mundo Seguro Panamá se dedica a todo lo que es fortalecimiento de capacidades en tema de prevención y gestión de riesgos, ya sea en consultorías con las comunidades, lo hacemos también con las empresas y hemos tenido que incursionar también en otros temas de fortalecimiento de recursos humanos, liderazgo, trabajo en equipo, etcétera. Y entre las cosas que estamos haciendo, estuvimos haciendo una feria de empleo pequeña, sí, pero con un supermercado nuevo que va a abrir acá en el área de Chiriquí, como pues tú sabes, somos del área de Chiriquí, pero nos Ujú. movemos en todo el país. Y
allí nos pudimos dar cuenta, por un lado, esto pues del alto índice de desempleo que hay, por otro lado, la poca preparación de nuestros jóvenes. Tengo que mencionarlo, Roderi, porque en algo hasta tan sencillo como presentar un currículum, una hoja de vida, una foto que se tienen que tomar para esa hoja de vida, que pueda hacer que el contratante te quiera, valga la redundancia, pues contratar o ser parte de su equipo de trabajo, se ve afectado por una mala foto o una mala forma como tú adecuas o como haces el currículum, y eso tenemos que verlo y fortalecerlo por medio de los docentes que están en estos últimos años en que los jóvenes se forman ya, cuando ya tienen que estar alistándose para incursionar a ese mundo laboral. Entonces, vemos la falencia y ni hablar de la cantidad de personas que tenemos, hasta licenciados en whatever, hasta en la NASA, pero cuando lo llevas a la experiencia no tienen nada de experticia, en los diferentes rubros a lo que aplican o lo que han estudiado. Entonces, es importante también mencionar, esa falencia, y lo decimos no con el afán de criticar. Siempre hablamos de oportunidades de mejora y de fortalecer, Roderi, porque esta parte es importante, que nosotros en estos últimos años de la formación de nuestros estudiantes, cuando van a insertarse a este mundo ya laboral, profesional, ellos tengan que tener las capacidades para poder hacerlo, que no sea solo de qué vale que nosotros queramos darle esa primera experiencia, pero no tienen la capacidad, no tienen ni siquiera cómo presentarse, ni siquiera cómo van vestidos a esa primera entrevista, ¿no? Exactamente. Es importante esto, por un lado, haciéndonos un poquito eco de todo este tema para entrar, entrar ya en materia, y es el alto índice de desempleo que se acrecentó. Por un Ujú. lado, con esos 40.000 empleos directos e indirectos que quedaron producto del 2023, y entre esos entro yo, que un grupo de personas pues que yo subcontrataba y que iban a hacer con nosotros esos trabajos a las comunidades, se vieron afectadas, y se acrecenta ahora con el tema del cierre de Chiquita Banana. Y lo digo porque estamos muy cerca nosotros acá del área de Bocas del Toro, y ya estamos viendo cómo las personas están migrando del área de Bocas del Toro primero hacia Chiriquí por ser la más cerca, buscando ahora una oportunidad de trabajo, y estoy segura que van a migrar ahora a otras áreas del país, acrecentando este tema de la migración, por un lado, de nuestras poblaciones, y por otro lado, el crecimiento del desempleo. Y aquí también entra en juego ese trabajo que nosotros hacíamos, porque una de las cosas que a mí, mira, Roderick, a mí o sea, yo trabajo por hacer lo que me encanta, y me apasiona lo que hago, que es capacitar a las personas para que puedan enfrentar emergencias. Damos cursos de primeros auxilios, damos cursos de brigadas de emergencia para las empresas, pero en las comunidades, que era lo que hacíamos, más de lo que hacíamos, combina también, capacitamos en primeros auxilios y gestión de riesgo y todo esto al personal. Pero nos apasionaba lo que hacíamos con las comunidades cercanas a Minera Panamá, con estas comunidades que al final eran 22 las que el estudio de impacto ambiental, eh, tocaba, pero 7 las de impacto directo, de las cuales 4 eran comunidades indígenas, que ellos fueron migrando de áreas de Veraguas, de Bocas del Toro, de Chiriquí, y se fueron posesionando por años buscando primero la minería artesanal, para no hablar de minería ilegal, en las áreas aledañas, pues, a la explotación de los recursos naturales de cercanos a Minera Panamá, y que no empezó con Minera Panamá, que inició desde las diferentes actividades económicas de minería que hubieron antes de First Quantum. Entonces, nosotros atendíamos estas comunidades, tanto que hablan de esta comunidad Nuevo Sinaí, que está muy cerca de la tina de Relave. Nosotros hacíamos anualmente esta actualización de qué hacer y cómo ellos deben, actuar ante situaciones de emergencia. Le capacitábamos las escuelas, los maestros, muchas veces los sacábamos y los llevábamos a un lugar que queda en Coclecito, que se llama Granja Alternativa,
Y todo eso lo costeaba Minera Panamá. Se les traía por 2, 3, 4 días y se les capacitaba no solo en gestión de riesgo, primeros auxilios, hasta trajimos expertos de cómo hacer sistemas de alerta temprana artesanales, todo esto con el fin de que ellos pudieran, de camillaje, seguridad acuática, que ellos pudieran saber cómo responder ante emergencia. Y te tengo que decir que tenemos muchas historias y muchos testimonios de personas que salvaron su vida o salvaron la vida de un familiar producto de esas capacitaciones o de ese fortalecimiento de capacidades que hicieron con nosotros, con el equipo de relaciones comunitarias de Minera Panamá y algunos que hacíamos también en conjunto con el equipo de clínica y respuesta a emergencias de Minera Panamá. O sea, era un trabajo integral, un trabajo grande y que las comunidades, las escuelas, los niños, todavía el año pasado, ya Minera cerrado, logramos hacer un trabajo donde se hizo una práctica y se incluyeron en el simulacro nacional de evacuación, todavía llevando este mensaje, porque muchos de los proveedores hemos quedado trabajando no contratados, sino haciendo este trabajo para no perder el seguimiento y todo este fortalecimiento de las capacidades y siguiendo pues no parar esa actualización anual de los conocimientos para salvar vidas. Entonces, esta parte de responsabilidad, que por un lado, claro que es parte del cumplimiento del estudio de impacto ambiental, pero va mucho más allá de eso, porque no solo damos capacitaciones para qué hacer en caso de una inundación o una fuerte lluvia, etcétera. Va mucho más allá de fortalecer capacidades de la población, de los niños, un trabajo de gestión de riesgos, de desastres integral, porque creemos mucho en el trabajo de trabajar con las comunidades y que ellos puedan responder ante emergencias. Y es más, te comento que a nosotros nos tocó darles capacitaciones de primeros auxilios a los guerreros del mar. Unos meses, creo que un mes y medio antes de que cerraran, ahora me río, ¿no? Pero antes de que cerraran Punta Rincón, nosotros le estábamos dando una capacitación pagada por Minera Panamá. Pero lo importante de todo esto ni siquiera fue eso, Rodel, fue que estando o iniciando ese problema del 2023, nos escribe uno de los muchachos para decirme en Instagram, para decirnos, con lo que aprendí con ustedes, le pude salvar la vida a un familiar que estaba atragantado con un alimento y le pudimos hacer la maniobra de Heimlich y salvarle la vida. Lo que no estoy muy segura era si era mamá, abuela, era un familiar así muy cercano. Entonces, eso no tiene precio, Rodri. Esas son las cosas que como te digo, nos apasionan y nos encanta del trabajo que hacemos. Y también se dio Claro. el caso de un colaborador que con lo que aprendió de primeros auxilios pudo salvar un código azul. Le llamamos a una persona que estaba sufriendo un infarto y le empezó las maniobras de RCP o reanimación cardiopulmonar hasta que llegó la ayuda prehospitalaria que está dentro de Minera Panamá. Entonces, todo esto ha quedado parado, Roderick. Tanto el fortalecimiento con los Claro. colaboradores como con las comunidades y los niños, ¿no? Sí, mírame, cuando me pasaron tu nombre y tu empresa me llamó mucho la atención el tema de gestión de riesgo. Nosotros en mi empresa, nosotros hacemos estudio de impacto ambiental y tenemos que ver mucho este tema y más que todo, no solamente en proyectos mineros, porque la gente ahora piensa que solamente hablamos de proyectos mineros, no, es que realmente se está afectando todo Panamá. Y por eso es que nosotros nos hemos obsesionado también desde la Cámara Minera de Panamá y desde el Consejo Nacional de Empresas Privadas, nos hemos obsesionado con el tema de generar empleos. A mí, o en la Cámara Minera de Panamá, nos toca hablar de minería porque es nuestro sector y es el sector que tenemos que estar impulsando. Por así mismo, el presidente del Sindicato de Industriales de Panamá le toca hablar de la parte industrial, así como el presidente de la Cámara de Comercio le toca hablar de agricultura, ganadería y todo lo demás. Igualmente el presidente de la Cámara Marítima de todo el tema logístico y portuario. Cada uno está enfocado en su tema. Entonces, por eso, porque yo no puedo estar hablando, porque a mí me preguntaron, pero ¿por qué hablas tanto de minería? Pero es porque soy el presidente de la Cámara Minera. Si yo fuera el presidente de la Cámara Avícola, estaría hablando de gallinas.
pero no es lo que me toca en este momento. Si fuera el presidente de la Cámara Marítima en un futuro, me tocaría hablar de barco. Ahora mismo todos estamos enfocados en cuál es el sector que nos corresponde y por eso tenemos que seguir impulsando, porque nosotros en realidad en Panamá tenemos un grave problema de desempleo. Y aquí no solamente estamos hablando de mineros de pico y pala, no estamos hablando de retroexcavadoras o estamos hablando de grúas eléctricas, que son por lo menos estos grandes equipos que se utilizan en una minería. Estamos hablando de empresas de prevención y gestión de riesgo, que tienen que ver mucho con la parte social, la parte de salud, cómo se previene cualquier tipo de riesgo. Ya tú lo acabas de decir, desde atragantarse con la comida, como hasta qué voy a hacer en caso de inundación. Entonces, me gustaría que nos explicaras un poco más acerca de cómo ustedes, o dame un ejemplo de cómo ustedes le llegan a esa persona que no es un profesional, cuando hablamos profesional con título, y le explican por lo menos qué hacer en caso de una inundación, cómo lo hacen, cuál es el protocolo para llegar a esa persona, para que las personas que nos están escuchando y viendo entiendan un poco más acerca de qué es prevención y gestión de riesgos. Bueno, primero que todo, nosotros vemos o estudiamos cuál es el público o los participantes que nosotros vamos a atender. Porque la gestión de riesgo que damos, por ejemplo, en un hotel, no es la misma gestión de riesgo que le vamos a dar a las comunidades. Por ejemplo, yo llevo un proyecto con y te quiero mencionar antes de esto, Roderick, que yo pertenezco a la Cámara de Comercio de Chiriquí, llevo ahí la Comisión de Gestión de Riesgo, Muy pertenezco al bien. Centro Competitividad de la región occidental, ahí también presidimos la Comisión de Gestión de Riesgo y dentro de AP de Chiriquí también tenemos una Comisión de Gestión de Riesgo. O sea, hemos hecho una concientización a nivel empresarial al punto que hemos sido precursores o precursora, tengo que abrogármelo, de concientizar a estos gremios y que ellos hayan abierto comisiones desde el tiempo de pandemia, lo tengo que decir por medio de los Felipe Ariel y Felipe Benicio Rodríguez, personajes pues muy Sí, conocidos sí, acá. sí, los conozco, los conozco. Un saludo para Hemos, ellos si no están escuchando. hemos incursionado y abierto este trabajo con el tema de gestión de riesgo. Por ejemplo, como te decía, pues en este momento estamos haciendo un proyecto con la Agencia de Cooperación Española y el Centro de Competitividad de la Región Occidental en Cusapín, en las costas de Bocas del Toro. Y la gente piensa que cuando hablamos, las características de la comarca Nove, por ejemplo, de Codridi o Nedrini, son muy diferentes a las de Cusapín, Coanquintú, allá en Ñoscribo. Sí, sí, que los conozco. Tenemos buenas relaciones con la comarca. Allá en Cusapín hay hasta una extensión universitaria que ha hecho pues que muchos jóvenes y muchos adultos estén profesionalizándose, estudiando. Entonces, ahí hicimos un proyecto de cero de la introducción de un sistema de alerta temprana. ¿Cómo les llega, Roderick? Primero que todo, explicándole qué es el concepto de gestión de riesgos. Creemos que gestión de riesgo, cuando hablamos de eso, solamente es el tema laboral y no. Gestión de riesgo lo ves desde el tema, desde el momento que tú te vas a sentar en una silla. Por ejemplo, yo pongo mucho el ejemplo de estas sillas plásticas, ¿no? No le estoy haciendo mala fama, pero todos sabemos que estas sillas plásticas blancas no son muy fuertes. Y si tienes un poquito más de libritas, tienes que ponerla doble o triple, porque si no, aterrizas, ¿no? Así mismo como, por Claro, ejemplo, si tú llegas a un supermercado y están, o a un banco, y están trapeando y tienen un letrero que diga, no pase por aquí, tú no vas a pasar porque si pasas, eso está mojado y te puedes resbalar. Entonces, uno trata de irle de acuerdo al público o a la situación o a la población, tú le vas metiendo el tema de la gestión de riesgo de acuerdo a las características y a los riesgos que ellos lo circundan. Por eso es importante ese análisis previo de quién o cómo es ese entorno que tú vas a abordar. Y de ahí tú les vas porque creemos mucho en las cuatro prioridades del marco de Sendai, ¿no? El marco de Sendai, pues, es la hoja de ruta
que viene llevándose desde el 2015 en el tema de gestión de riesgo y tiene 4 prioridades. Y aquí voy a hacer un poquito de docencia. La primera prioridad es la comprensión del riesgo. Si nosotros aprendemos a comprender que alrededor nuestro hay riesgos, no, pero es que yo toda la vida vivía alrededor del río y para mí es normal que mi papá me tirara desde pequeño en el río y aprendiera a nadar con el río crecido. Pero te moriste pues después de 52 años de estar metiéndote al río, el río se creció, te llevó, te dio un calambre en el río y te moriste pues. O sea, tienes que aprender. Correcto. O si no, dices que no lo maneje, maltrátelo, para no decir la marca del vehículo. Y agarramos ese vehículo, no, él pasa, está crecido y cuando acordamos, busca el vehículo con los ocupantes 5 kilómetros más abajo. Y mira, Entonces, ahora que estás hablando de Río, tienes totalmente la razón. Mira, por un proyecto que teníamos en San Lorenzo, de Río de San Lorenzo, un poco más abajo de Soloi, tenía como 30 años que el río no se desbordaba hasta ese punto y se desbordó justo en la noche, en la madrugada. O sea, cuando la gente está durmiendo, que la gente no sabe y lamentablemente algunas personas que nunca quisieron tomar el curso no se, lamentablemente no se salvaron, pues sin embargo algunas sí. Primero que todo, o sea, no desesperarse y segundo, tomar las decisiones más correctas. Y se pudieron salvar gracias a este tipo de cursos que tú das con tu empresa, porque el tema de la naturaleza también es muy importante. Nosotros no tenemos control sobre ella y no sabemos cuándo va a pasar. Pero también hay cosas muy importantes y por eso te preguntaba desde atragantarse, porque son cosas cotidianas que pasan del día a día, incluso en la casa. Y también como tú lo acabas de decir, o sea, simplemente de fijarse en qué silla me voy a sentar, o si la silla donde voy a estar las 8 horas sentado es la adecuada, sí, o adecuado. simplemente si la luz donde estoy trabajando es la adecuada. Por eso es muy importante que entendamos que cuando desaparecieron 40.000 empleos, no desaparecieron solamente de ingenieros en mina o ingenieras en mina. O sea, salió todo engranaje, todo un grupo de profesionales a nivel nacional también se vieron afectados. Y este tipo de, por lo menos, empresas en donde estás tú, Ángela, que puede prevenir no solamente a las empresas que te contratan, sino a la sociedad y a las comunidades que están alrededor tuyo. Por eso, vuelvo y repito, me llamó mucho la atención cuando me pasaron tu dato por el hecho de que, y por eso te invitamos aquí a nuestro programa Medio Ambiente y Progreso, para que pudieras hablar un poco más acerca. Como estamos en vivo en YouTube y también estamos en Instagram, las personas también conversan con nosotros. Si alguien quiere dejarle alguna pregunta a Ángela, con mucho gusto, pero sin embargo podemos decir, bueno, aquí nos llega de todo, pero como nosotros somos naturales, aquí no hay nada producido, es más, casi todo lo hacemos nosotros mismos. Eh, Tenemos que recordar que nos están viendo desde España, no voy a decir el nombre porque a ella no le gusta que uno le dé publicidad, pero nos están viendo desde España, nos están viendo desde Chile, nos están viendo también desde Argentina, nos están viendo desde Perú, y nos están dejando algunos datos aquí también. Domingo González dice, plata que deja Minera Panamá a la granja alternativa. Y el gerente de ese lugar le da plomo a la mina. O sea, bueno, también hay gente que recibía también ingresos y le daba. Ambientalista greco, dice, no sé qué es greco, no sé, greco-romano, romano, griego, no sé, Bernal Greco nos puede ampliar un poco más. No más minería, no más minería, la minería mata, el canal solamente, que solamente podemos vivir del canal de Panamá. Si así fuéramos un país millonario y no lo somos. Necesitamos industrializarnos, necesitamos otras industrias más, no podemos estar siempre viviendo del canal de Panamá. Ya sabemos que necesitamos, Panamá sigue creciendo, no es el mismo Panamá de hace 100 años, así que necesitamos otras industrias que realmente nos generen lo que nos deja el canal de Panamá y más lo que nos deja el canal. Ese miedo en el que es el que ha llevado al país que no evoluciona, no dice Enrique. Si es verdad, la semana pasada estaba con un grupo de personas del campo, o sea, eh, trabajadores del campo, y me decían que el tema de la minería, para ellos, ¿no? Con cómo ellos lo veían desde su perspectiva,
era como cuando niños nos hablaban del duende, o sea, de que viene el duende, o sea, el miedo, nos metían el miedo, o sea, la minería para la gente del campo es el duende, nos decían ellos. Entonces yo le decía, bueno, déjanos explicarte que el duende no existe. O sea, eso es todo. Sí, sí, porque nos pusieron desde su cosmovisión, como decían ellos, que la mina era el duende, o es el duende. Bueno, yo le decía, déjanos explicarte que el duende no existe, que la minería tal cual como te la están pintando no es, y que tenemos los datos, desde el punto de vista también ambiental, tenemos la información adecuada, que no hay contaminación, porque lo expliqué también esta mañana en una entrevista, la contaminación es un problema, el tema de contaminación, para poder que se convierta en un problema ambiental, tiene que ser un problema legal. Lo explico muy fácil. La contaminación no es percepción, es lo que arroja un análisis de laboratorio. Y si ese análisis de laboratorio está por encima de la norma existente, entonces sí podemos hablar de contaminación. Mientras tanto, por más que yo vea el agua turbia o que yo huela, por lo menos en un manglar, de forma, o sea, como el manglar por la putefacción de la materia orgánica huela mal, no puedo estar hablando de contaminación. Que no sea apto para el consumo humano, eso es otra cosa. Pero no estamos hablando de contaminación, tenemos que demostrar que hay una contaminación, y más cuando hablamos de temas químicos. Bueno, esto era más que todo para poner Didier, Abel, Martínez, Enrique, Domingo, Irene, Marisela, Tatiana, en todo lo que nos están escribiendo ahora mismo en Instagram. ¿Qué más nos puedes aportar tú? Tú dijiste que están en Chiriquí y me llamó mucho la atención lo que dijiste hace un momento, Ángela, de que ya la gente de Boca del Toro está emigrando a Chiriquí buscando trabajo. Para los que nos están escuchando en Boca del Toro, si hay alguna empresa o hay alguien de Boca del Toro que quiera dejarnos algunos comentarios en Instagram, en Medio Ambiente y Progreso, lo pueden hacer con mucho gusto, y también nos gustaría entrevistar a gente de Boca del Toro también en los siguientes programas. ¿Pero qué nos puedes hablar de ese problema que hay ahora mismo en Boca del Toro? ¿Cómo está afectando o cuál es el fenómeno que hay ahora mismo en Chiriquí, producto de lo que sucedió en Chiquita? Fíjate que por la cercanía que hay, obvio, como te dije, estoy haciendo un trabajo especial en un supermercado que está por abrir una sucursal en Bugaba, Dorado Center. Entonces, aquí eh, me toca con la de recursos humanos ver el tema de las hojas de vida y nos están llegando muchísimas, pero es algo que se ha incrementado. O sea, no te estoy diciendo que, ay, lo que dicen por ahí, no te estoy diciendo lo que, me gusta hablar con base, lo que estoy Claro, viendo diario aquí, que cada día en el buzón del supermercado nos están dejando, y ponte que de 10 hojas de vida, 4 son de Bocas del Toro. ¿Qué te indica esto? Que la gente está migrando y está empezando a buscar trabajo aquí en el área de Chiriquí. Es más, para mí fue una sorpresa cuando yo empecé hace 2 meses esta consultoría y me llega uno de los supervisores de caja aquí y me dice, licenciada Ángela, usted me dio un curso de primeros auxilios, yo trabajaba en Minera Panamá, soy ingeniero industrial, trabajando de supervisor de caja aquí en el supermercado. Entonces, me he encontrado Uber, InDrive, me encontré también compañeros vendiendo legumbres, me encontré a un ingeniero recogiendo hierro viejo para vender en estos lugares y a otro me lo encontré recogiendo aguacates para vender en Merca, Panamá. Entonces, wow, cuando tú ves que tus compañeros o las personas que tú capacitaste y que veías con cierto nivel ya que habían aprendido muchísimo, porque el que aprendió o se especializó en un tema X en Minera Panamá, en que si no hay más minería o no hay otra minera, ¿cómo vas a trabajar esa especialización que tú hiciste por años dentro de Minera? Igual, por ejemplo, y te quería mencionar el centro que tenía Minera de formación en conjunto con el INADE,
a mí me tocó también irle a dar cursos de primeros auxilios a ellos allá. Había una cantidad de jóvenes que estaban estudiando, que estaban creciendo y que estaban creyendo en un futuro mejor, porque eran puros jóvenes humildes, que venían de estas comunidades lejanas, por eso era el lugar que tenían para dormir y todo lo demás. Y cuando tú ves todos esos sueños, todas esas, eh, todas esas expectativas truncadas. Y ahora que mencionaste lo de la minería, eh, yo también trabajo o asesoro al Instituto Iberoamericano de Turismo Rural y a la Fundación Marcelino Muñoz. Todos los años tenemos un encuentro iberoamericano de turismo rural en un país y a mí me toca presidir la Comisión de Seguridad Turística. Y lo que te Qué quería bien. mencionar, ahí tenemos países como Chile y países como Perú. Y tenemos países como Chile, donde hay proyectos de turismo rural cerca de los proyectos de Sí, minería. Entonces, el correcto. tema no es que no pueda haber minería, lo que tiene que haber es una minería responsable, con sostenibilidad, con un equilibrio, donde las comunidades puedan tener ese impacto, ese involucramiento, que es lo que estaba haciendo First Quantum dentro de los territorios aledaños. Entonces, Eh, vemos Correcto. ejemplos como Chile, y te hablo, no, mira el tema que te estoy hablando, turismo rural y agroturismo, o sea, que no tiene nada que ver con la parte esta comercial. No, tú sabes por qué me río, disculpa que tú sabes por qué me río, porque yo tomé un posgrado en Italia, en la Universidad de Perugia, y el posgrado fue sobre diseño y ya se me olvidó el nombre, pero fue gestión y diseño de proyectos. Y mi tema fue el turismo rural, porque en Perugia, que queda en la región Umbria, o sea, la región campesina, por decirlo así, de Italia, que es el centro donde se producen todos estos viñedos y todo lo demás, allá los campesinos, por decirlo de esa forma, sus actividades diarias la complementan con lo que es el turismo. O sea, a la gente le gusta ir a su finca, a pasar una semana en su finca, una noche en su finca, para verlo cómo ellos trabajan, pararse a ordeñar, pararse a cosechar las uvas, pararse a cambiarle las pacas a las vacas. Eso es también turismo. Entonces, cuando yo regresé de Italia, que quería implementar eso aquí, que fui en ese entonces era el IPAD, que ahora es la Autoridad de Turismo, o sea, que le entró por un oído y le salió por otra. Pero sin embargo se puede hacer, porque incluso una experiencia. Nosotros hicimos el Foro Ambiental Juvenil de las Américas, lo hicimos aquí en Panamá, y yo acababa de regresar de allá de Italia, y el foro lo hicimos en Oku. ¿Y cómo hicimos ese foro? Yo no lo metí, venían de 20 países y yo no los metí en un mall, ni los metí en un centro de convenciones, ni los metí en un hotel. Yo hablé con las personas de Oku, familia, que si me hospedaban uno o máximo dos, que no le tenían que dar absolutamente nada, y hablé con los administradores de la feria de Oku, que me permitieran, como estaba cerrada, utilizar la infraestructura de la feria. O sea, fue tanto éxito que las personas, yo le dije, no le den nada porque nosotros buscamos patrocinadores para darle el desayuno, el almuerzo y la cena, que la gente no dejaba que saliera la persona sin darle un desayuno. O sea, porque nosotros lo quedamos y que, oye, a las 8 comienza, pero no, espérate un momentito porque me están haciendo el desayuno. O simplemente comenzaron a regalarle sombrero. ¿A qué hora terminan? Porque quiero llevarlos al río. O sea, ahora vamos a hacer algo más con ustedes. Y fue una convivencia en todo el pueblo de Oku, en donde uno veía en la mañana que salían los extranjeros de las casas de los, iban caminando hacia la feria. En la feria lo hicimos. Hay gente que regresó a Panamá a visitar a su familia que lo había hospedado y fue todo un éxito, porque en realidad nosotros no necesitamos tanta infraestructura para poder hacer turismo, porque hay gente que les gusta. Otra vez trajimos, también mi empresa trajeron unos japoneses, lo llevamos a ver una finca, llovió, se cayeron, se lodaron, hubo o sea, los picaron los mosquitos, nosotros pensamos que fue un desastre y eso fue lo que le gustó. Nos preguntaban, ¿y esto qué es? Mosquito. Ah, mosquito. ¿Y qué fue lo que más les gustó? La lluvia, el lodo. O sea, porque de otros países no tienen lo que tenemos en Panamá. Y me gusta mucho porque eso de turismo rural es muy importante también desarrollarlo. Y otra cosa más también,
ya que lo ligamos con la minería desarrolla otros sectores. Y el turismo, por supuesto, es uno, porque nosotros al desarrollarnos como sector y generar trabajo, ¿cómo se llama?, bien remunerado, hacemos que las personas también gasten ese dinero en otras formas. Oye, mira, nos queda un minuto porque el tiempo de radio es muy corto. ¿Cuál es tu mensaje en este minuto, Ángela? Bueno, nada más informarles que vamos a estar representando al país ahora en agosto en Guatemala como expositora, Bien. hablando casualmente en el tema de cómo el turismo rural puede aportar en el cambio climático, porque también podemos aportar y eso lo veremos de repente después Muy bien. en otro programa. Y Claro. que pues este mensaje final que dejamos es que la minería la podemos hacer de manera responsable y que puede ser un gran brazo de apoyo para desarrollar otras actividades, ya sea en el turismo o cualquier otro tipo de actividad a nivel de los territorios, y que después que se tengan las fiscalizaciones adecuadas, las negociaciones adecuadas y las consultas adecuadas, porque estamos claros en que todo esto tiene que darse, estimado Roderick, las cosas pueden mejorar para nuestro país porque tienen que mejorar. Ese es nuestro Sí, mensaje mira, para Ángela, antes que nos corte Aurelio en KW Continente, queremos despedirnos desde KW Continente. Los esperamos el próximo miércoles a las 12 del mediodía, aquí en este su programa Medio Ambiente y Progreso. No te retires porque podemos seguir en Instagram, que nos están llegando, y en YouTube, que nos están llegando muchos mensajes. Pero para la audiencia en radio, muchas gracias. Pueden seguirnos en Instagram, Medio Ambiente y Progreso, y también en YouTube, Medio Ambiente y Progreso. Hoy estamos con Ángela. Y gracias, Aurelio, por en cabina que nos ha estado dando la segunda en esta ocasión, porque, vuelvo y repito, nos podemos quedar unos minutos más acá en Instagram y en YouTube, porque también nos están llegando algunos mensajes. José Armando Palma, por supuesto, siempre es un gran colaborador y es ya un cotidiano aquí con nosotros en el programa, que incluso él y Barranco, Adiel Barranco, son los que me hacen la segunda de los días que no puedo. Les sigo dando las gracias. José Armando Palma nos dice que en Azuero no está lloviendo y eso preocupa Hizo una mucho al y cristalina al con medio gas, ambiente. refrescante, burbujeante y Eh, 100% retornable. ya, Regresa aquí tu sifón vacío a está nuestros puntos de venta o el afíliate a programa domicilio escribiendo despidiéndose. al 6948-1820. Cristalina con gas, 100% retornable. Suena bien. No te Ya. gastes el esfuerzo de todo un Bueno, año. acá nos No despedimos tengas de Comodín perfume KW Continente. adicional. Gorros Ajá. de Navidad, Un gorro segundito, no se escolar. vayan. Abro el sesgo, suelta de ahorro. Antes de gastar, ahorra en la caja de ahorros. El banco de la familia para no te lo gastes todo. Un segundito, vamos a Primera esperar dama. que se retire eso, exactamente. Bueno, hay un grave problema ahora mismo en el tema de la contaminación de los ríos La Villa y Estivana, que son los que le están dando, bueno, son los que proveen de agua a las potabilizadoras, que hoy en día le dan esa agua potable a más de 250.000 personas en la provincia de Herrera y Los Santos. También, por otro lado, un saludo a Montenegro, que se acaba a Rafael Batista también, que está aquí con nosotros. No sé, con la mina en 20 años más o menos se podrá vivir en Panamá porque no habrá agua y usted podría, sí va a haber agua, César, por supuesto va a haber agua, ya lo hemos explicado mil veces, la minería utiliza el 80%, el 99% de lo que utiliza es agua de lluvia. Aquí en Panamá tenemos un tema en minería, aquí en Panamá
el problema del agua es que hay demasiada agua y eso afecta el tema de la producción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprovechar lo que tenemos para poder no estar eh, sacando agua de los ríos y también de pozos subterráneos. Nos comparan siempre y ponen la foto de Perú, Chile, Bolivia. Tenemos que entender algo. La minería en Perú, Chile, Bolivia es en la cordillera de los Andes. En la cordillera de los Andes porque está arriba de los 2.000, 3.000, 4.000 pies o metros no hay vegetación. Y la otra cosa también es en el norte de Chile, la mayoría de, la, de las minas, y allá está el desierto de Atacama, donde no llueve hace más de 4.000 años. Entonces, no podemos estar echándole la culpa de la falta de agua comparándonos con Chile y con Perú, porque entonces no saber qué hacer con tanta agua. Tenemos que saber planificar, porque el problema de nosotros no es falta de agua, es mala planificación del agua. Eh, bueno, Ángela, eso era respondiendo un poco a lo que salió nos están escribiendo aquí en Instagram. No sé, tú estás todavía en Instagram, ¿no? Porque Sí, te veo congelada. estoy aquí, pero hay como que me tienes que volver a aceptar. Así, vamos otra vez, pues. Vamos otra vez. Aquí ya te acepté. Bueno, vamos quedando unos minutos acá porque también, como te dije, nos están haciendo comentarios. Ya te acepté. Para que me continúes hablando acerca de lo que ustedes están haciendo y de ese congreso en donde vas a participar en nombre de Panamá. Ajá, vamos a ver, no sé, aquí no. ¿Será que me toque salir y volver a entrar? ¿Será? Dale para ver, dale para ver. Pero de todos modos está grabado en Instagram. Mientras lo haces, puedes conversar con nosotros. Solicitar unirse. Ajá, Ujú. ok. Enviar solicitud. Ahí te la envié. Ok, vamos a esperar. Como te dijimos, todo esto es en vivo, todo esto es de forma natural. Aquí no hay grandes producciones. Por eso todo lo que hacemos nosotros lo queremos hacer desde el corazón. Para nosotros, ¿Será que tú me tendrás que invitar? Bueno, mientras tanto seguimos hablando acá. dale. Si me invitas tú, yo te acepto acá para ver. Bueno, Ok, ya te invité. ajá. Y ahí debe estar entrando. Bueno, ujú. A ver, bueno. Eh, a veces estos aparatos tecnológicos se nos congrasean. Sí, mientras tanto, mientras entras, aquí está Rafael Batista. Creo que en ningún momento de la historia ha habido tanta información con respecto a la minería y a la vez tanta gente que quiere mantenerse en ignorancia. Eso es totalmente cierto. Una de las cosas positivas, a mí me gusta ser mucho, o sea, me gusta ser muy positivo, y yo lo que digo es que una de las ventajas que hay hoy en día, o la parte positiva que yo saco de todo esto que ha pasado, es que hoy el país sabe más de minería de lo que sabía hace 2, 3 años atrás. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Rafael, que hoy en día se sabe más de minería, pero sin embargo también hay mucha gente que prefiere mantenerse en ignorancia. Yo digo que hay una negación con respecto no solamente a este tema, sino a muchos temas más, que la gente no quiere saberlo. Mira, yo lo puedo unir con el tema de que sí hay un descontento grande con lo que es cómo se administra el Estado, y esto tenemos que hablar acerca de los políticos y de los partidos políticos y de los gobernantes, de cómo han manejado el Estado. En esa parte estoy totalmente de acuerdo con muchos, de que para qué pagar impuestos si el Estado no lo maneja bien, para no decir que algunos se lo roban. Y esa percepción que hay de que prefiero que no haya nada porque otro se lo va a robar es totalmente incorrecta porque entonces no hagamos nada aquí en Panamá. Entonces no hagamos nada con respecto a, como decía uno de la semana pasada, si estamos en un país que no sabe administrar ni siquiera la basura, ¿para qué queremos minería? O sea, si nosotros fallamos en algo porque no tenemos la experiencia,
vamos a cerrar todo. O sea, entonces, si no somos capaces de manejar la basura, ¿vamos a cerrar el canal también? Cerremos el canal entonces, porque no somos capaces de manejar la basura. Entonces, esa negatividad es la que nos lleva a nosotros a tener ese, tal vez, a mantenernos en esa ignorancia y no querer aprender más. Y sí, hay que hacer mucho más hay que hacer mucha más docencia. Estás cambiando el nombre, Rodri. Jaja. Es Alex Domínguez, no Domingo. Ah, bueno. Ok, Alex, mucho gusto para todos los que nos están viendo acá. ¿Ya estás, Ángela, otra vez? Te estoy Ya dando aquí a estoy, aceptar. pero no me permite, no sé, me dice transmitir con... Creo que ya vas a entrar. Creo que debe estar por ahí. Porque acá ya se cambió la... Creo que sí estás, pero es Ah, en ya el chat. sé, ya vi qué pasó, ya vi Sí, qué pasó. ahí estás otra vez. Ahí. Ya tenemos a Era Ángela que otra vez con estaba, nosotros. pero tenía, whatever, esos son Bueno, problemas son técnicos. gajes del oficio, gajes del oficio. Pero como te digo, nos vamos a quedar unos minutitos más aquí porque nos están escribiendo Tengo y 10, sigan tengo escribiéndonos en 10. Instagram. Como dije, seguimos en YouTube para que vean también todos los programas se suben directamente completos con todos estos impases de que si entró o no entró, que si se congeló, no hay ningún problema. Ustedes pueden adelantarlo en televisión cuando gusten, así que no hay ningún problema en ese sentido. Bueno, tenemos gente, vuelvo y repito, que está en contra de la minería. Hay personas que están como esperando que uno escriba algo para entrar y decir no, 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 pero a lo que yo les digo a esas personas, no, a la minería no es un argumento. O sea, busque un argumento, o sea, más inteligente, por decirlo así. O sea, no se cieguen a seguir repitiendo lo que otros están repitiendo. Otros que lideran estos temas porque ellos tienen un interés personal y económico. Eso tenemos que estar bien claro en esto, señores y señoras. Hay personas que lucran del caos. Y aquí en Panamá hay personas que están lucrando del caos. Hay personas que cobran por cerrar calle, cobran por impedir que los países se desarrollen, cobran mucho dinero por estar hablando mal de todos los sectores económicos. Los hay. Eso ya no es un mito, eso ya no es algo que está tapado. Incluso aquí en Panamá ya se demostró, ya sabemos de dónde viene la plata, ya sabemos cuánto se gastan. Incluso el último reporte que teníamos que se gastaban $50,000 semanales, eso es mucha plata, para cerrar Boca del Toro, para cerrar Santiago, para hacer piqueteos en Vía España. Cuando estaba en la cinta costera también se movió mucho dinero durante ese tiempo. Ya se tienen por qué cuentas bancarias recibieron el dinero, quiénes lo recibieron, quiénes estaban en eso. Gente de Alemania que viene solamente a mover banderitas rojas y después se va, gente de España que vienen y comienzan a subir, influencers que comienzan a subir información falsa de los países. Ya lo sabemos, ya no tenemos que estar realmente, y por eso yo les digo a todos estos que no son los que están cobrando, pero están siguiendo a esos que están lucrando de esto, no a la minería, no es un argumento inteligente. Busquen argumentos que realmente nos hagan pensar y que nos hagan tomar una mejor decisión. Pero mientras no tengan la información, las pruebas, de nada sirve estar esperando que nosotros hablemos o salgamos en los medios para decirnos no a la minería. ¿Qué más nos tenías que comentar, Ángela? Bueno, te comentaba un poco, me preguntaste sobre el tema de esta representación que vamos a tener en Guatemala. Ellos tienen antes de eso quería decirte algo, estimado Roderick. Sí, Nosotros adelante. tenemos desde el 2021 una ley de agroturismo, que es muy similar, todo este tema del agroturismo es muy similar al turismo rural, que es la ley 240. Hay muchas fincas que se están desarrollando a nivel de agroturismo o turísticamente rurales y no sabe que nuestro país cuenta con una ley y que te quiero decir algo, es uno de los países precursores de esto a nivel latinoamericano y Panamá
Sí. está siendo admirado por esta ley que fue aprobada en octubre del 2021 y que así como tiene exigencia que es de aquí donde el MIDA regenta las actividades de agroturismo, tienen que ser fincas que estén dedicadas a la agricultura y que la parte turística sea un accesorio. Y así como tienen pues que cumplir con requisitos que sean también pues supervisados por ATP, regentes por el MIDA, también tienen algunos incentivos y algunos derechos. Entonces es importante que nos nutramos, que nos leamos y que sepamos que tenemos una ley de agroturismo que está siendo ejemplo a nivel de Latinoamérica. Eso lo quería dejar como, porque en toda intervención me gusta siempre hacer un poquito de docencia. Y lo otro es que, pues, nosotros por medio del Instituto Iberoamericano de Turismo Rural, Iberoatur, hemos logrado incursionar en lo que es la seguridad turística y se creó una comisión de seguridad turística que no ve solamente el tema de respuesta a emergencias, sino también cambio climático. Y pues, tomando esto en cuenta, ahora en el mes de agosto, del 4 al 10 de agosto, vamos a estar en Guatemala hablando sobre el tema del cambio climático eh, concatenado con el turismo rural y cómo podemos aportar desde el turismo rural, porque obvio que el turismo rural aporta en temas de sostenibilidad y todo, pero eso, bueno, es otro, es otro programa. Bien, entonces vamos a estar pues representando a Panamá y eso nos llena de orgullo porque sería el cuarto año de 6 que estaríamos participando. Y en el mes de septiembre, finales de septiembre, octubre, vamos a estar en Cuba, en el Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural, también hablando o participando en el tema o en el panel que tiene que ver con cambio climático. Entonces, en el turismo rural y de las buenas prácticas en el tema de agroturismo y las fincas y todo lo demás. Entonces, y hay algunas de estas fincas que han sido eh, llevadas adelante en el área de Coclecito, en las áreas aledañas, en La Pintada, en Penonomé, eh, en Las Marías, que han sido pues producto de todo este boom del agroturismo en Panamá. Entonces, sí es importante que se sepa, y como decías tú, Roderick, qué bueno y a buena hora que ahora TP un poco está hablando sobre el tema del agroturismo, del turismo rural en nuestro país y está aportando algunas iniciativas al respecto, pero sí es importante que se sepa que de hace varios años se viene hablando del tema y que hay una ley aprobada en nuestro país relacionada al Y agroturismo y el eso, y muy importante también que el turismo rural o el agroturismo no necesita modificar la infraestructura. O sea, no se necesitan grandes hoteles ni grandes infraestructuras para poder hacerlo, porque a la gente lo que le gusta y lo que viene a buscar es experiencias. esa Experiencia. experiencia, sí. La diferencia del turismo normal con el agroturismo, el turismo comunitario, como le querramos llamar, es esas experiencias. Todo lo que hablamos de etnoturismo, el turismo de ecoturismo, el senderismo, el turismo con las culturas indígenas, la cosmovisión turística, el astroturismo, todo esto es derivado de este tema del turismo rural y el agroturismo, porque este turista que la mayoría nació después de pandemia, que empezaste a buscar estos entornos que, en el cual tú y tu familia no estaban tan propensos a la pandemia, a la enfermedad del SARS-CoV-2, eh, la gente empezó a buscar experiencia y le gustó. Como decías tú, nosotros nos vemos con gente que dice que qué fue lo que más te gustó y dice embarrarme con el poco de caca de vaca, pues, allá en el potrero. O Sí, sea, de a todas las nosotros a experiencias, tú veces, dices, oye, que te gustó subir al volcán, te gustó. No, no, a mí me encantó tener que amanecer a las 5 de la mañana y arriar las vacas con el vaquero del tal, te hablo acá en Chiriquí. Entonces, es que lo que pasa es que nosotros a lo mejor, como estamos, y más los que somos del interior, porque yo soy de Chitré, y mi familia por parte de madre es Macaraca, o sea que a mí me tocaba todos los veranos mudarme
para la huerta, para la finca, a ordeñar, a moler caña, a encerrar el ganado a las 3 de la tarde, bañar el caballo en el río, o sea, todo ese tipo de cosas a lo mejor para nosotros y más que todo en el interior no es algo nuevo porque es el vivir de día a día, pero esa persona que viene de Canadá, de Europa, incluso de Chile o Argentina, ir a dormir en una casa de quincha, pararse con esas personas, ir a la molienda, amarrar la yegua, ponerse a moler caña, ver de dónde sale, cómo se hace la miel, de ir a ordeñar a las 3 de la mañana, de ir a encerrar, de llegar a esa casita en una carreta. O sea, por eso es que es muy importante de que veamos que las cosas que suman tenemos que traerlas y no tenemos que ser grandes cambios ni grande infraestructura. Por eso que alrededor de Donoso, todas esas comunidades que hay alrededor de Donoso no se tienen que transformar específicamente para poder ya generar ingresos. Pero sin embargo, sí necesitamos algo, necesitamos promocionarla, necesitamos que realmente las personas se involucren. Algo mínimo como cómo atender a ese turista. No necesitan saber inglés para tener un turista porque de alguna forma se la ingenian y ya con la tecnología que hay hoy en día, antes cuando uno viajaba ya tenía que ver cómo uno se la ingeniaba y con el poquito inglés que uno sabía se podía manejar en países que no son de habla inglesa, pero hoy en día no se necesita eso. Y te felicito realmente por llevar a Panamá a ese nivel y promocionarnos de esa forma porque tenemos mucho potencial para poder nosotros desarrollarnos. Pero, vuelvo y repito, hay que sumar, no hay que restar para poder hacer otra cosa. Ah, no es que nos vamos a dedicar al agroturismo, vamos a cerrar la mina. No, porque podemos tener minería y podemos tener agroturismo al mismo tiempo. Y ambos van sumando. Uno suma más que otro, pero cualquier empleo, cualquier desarrollo que realmente aporte al beneficio de Panamá es bienvenido. Hasta observar aves. Si alguien se quiere dedicar a observar aves y cobra por eso, bienvenido sea también. Pero Oye, no podemos Roderick, decir, algo tan chévere. Y bueno, independientemente de quién tenga de cambio de vida, ¿no? Yo pesaba 336 libras, ahora peso 165, etcétera. Un tema, una historia de vida también de resiliencia y de lo que meterme como única mujer casi en el país que tiene una empresa de gestión y prevención de riesgos. O sea, tengo muchas cosas que contarte y te comento que para mí fue un logro el año pasado que fui, bueno, a Coclecito y me pude montar en uno de estos búfalos y pasear en uno de estos búfalos. Esta es una experiencia que fue doble para mí. Uno, el tema de que no en cualquier lado te puedes trepar en un búfalo, obvio. Dos. claro, Uno. Dos, que después de mi cambio de vida, haber podido hacer eso que la gente lo ve como, no, pero son pequeños logros, ¿no? Entonces, esa experiencia para mí me marca. Entonces, ahora imagínate a un turista que viene de afuera. no, Y, y te lo digo, los japoneses que los picaron los mosquitos se fueron felices porque lo habían picado mosquitos. O sea, yo dije que no lo puedo creer. O en la que se resbaló y se cayó y se enlodó toda, también feliz. Españoles también que vinieron, que tomaban fotos y videos en todo el camino porque no podían imaginarse los aguaceros que caen en Panamá. O sea, todo eso suma realmente y no hay que hacer tantos cambios de infraestructura ni una inversión tan grande. Oye, mira, como tenemos compromiso más adelante, 2 minutos un minuto para que te despidas y ya poder entonces, como dije, a los que están viéndonos en Instagram, el video completo va a quedar en YouTube, pueden cortarlo y utilizarlo como ustedes quieran. Acá también en Instagram va a quedar el video este completo. Vamos a hacer pequeños cortes para que ustedes puedan también replicarlo. Pero, Ángela, un último mensaje. bueno, tengo que decirlo, síganos en mundo, @Mundo Seguro Panamá en Instagram, Ángela Buendía 507. Eh, y no solamente para el tema empresarial, sino ver las cosas que hacemos. El fin de semana estuvimos con los coaches de la Unión Nacional de Jugadores de Rugby de Panamá, dándole a los Sí, coaches una capacitación de liderazgo y trabajo en equipo.
y fue para mí muy gratificante cuando al día siguiente vi a los coaches haciendo las dinámicas que les habíamos enseñado a ellos con los muchachos de la selección. Entonces, eh, es cuestión de dejar huellas, Roderick, de cambiar Sí. vidas y de que, regresando al tema de inyectar el país, hacer las cosas bien, hacer minería responsable, hacer las cosas bien y que inyectemos y pongamos a trabajar entre todos este hermoso Panamá, porque somos gente nueva, gente buena, trabajadora, que, honrada, que nos gusta ganarnos la vida honradamente y bueno, seguir echando hacia adelante nuestro hermoso Panamá. Ese es mi mensaje final, Rodrigo. No, gracias por habernos. Hoy tuvimos una invitada acá que estaba molestando todo el programa, pero no se ha ido de aquí. Le gustó, ¿cómo se llama? Tu comentario, así que aquí está, que va a aparecer en YouTube. Oye, muchas gracias, Ángela. Te esperamos. Bueno, tú sabes, este es tu canal, este es tu programa. Cuando gustes, tienes mi número, tienes Igual, mi Instagram, cualquier cosa a la orden. Y bueno, esperemos que también, como iniciamos el programa, este programa lleve ese granito de arena, esa docencia que tanto se necesita para todo. No solamente para el tema de medio ambiente, sino porque la parte natural del medio ambiente, como lo hemos explicado anteriormente, sino todo este desarrollo económico, social y todas estas empresas que se ven de una u otra forma afectadas por este problema del desempleo que tenemos hoy en día. Tenemos mucho potencial en Panamá, lo que tenemos que hacer nosotros es realmente sacarlo adelante y entre todos sumar. Vuelvo, repito, esto es ganar, ganar. Esto no es si abro la mina, cierro el turismo. No, esto no es que voy a hacer turismo y ya no necesito de minas. No, esto es tratar de sumar, que todos ganemos como panameños y que todos realmente tengamos eh, ese beneficio que realmente nos merecemos. Panamá se merece ser un mejor país. Tenemos todo para poder desarrollarlo, pero sin embargo a veces somos nosotros los panameños los que no dejamos que se desarrolle. Oye, Ángela, muchas gracias. Te esperamos próximamente y a la orden, como siempre. placer, que Dios te bendiga. Igualmente. Aquí a todos los que estuvieron con nosotros en Instagram, que nos dejaron sus comentarios. Sí, a la minería, dice Cam 53. Y